Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Tras las duras declaraciones del guapo actor italiano Michele Morrone en los últimos días, por fin llegó la esperada respuesta de Can Yaman. Pero esta respuesta creó un efecto tan explosivo que tanto la prensa turca como la italiana estuvieron a punto de incendiarse. Can Yaman dio tal respuesta en las redes sociales ante las alegaciones, acusaciones y ataques personales que ha callado durante días que se convirtió en un incendio. En una notable transmisión en vivo en Instagram, Can Yaman se dirigió a millones con las siguientes palabras con una expresión tensa pero segura en su rostro. Cuando algunas personas no pueden llegar a la agenda, hagan lo que hagan, intentan hacer prima a los demás. Supongo que la gente no te hace caso, por eso intentas buscarte la vida con mi nombre. Pero no hagas más sombra, basta. Estas palabras se percibieron clara y nítidamente como una referencia a Michele Morrone. Aunque Can Yaman no pronunció su nombre, en la prensa italiana y en los análisis de las redes sociales se coincidió en que esta salida se hizo directamente contra Michele. Según informaciones de su círculo cercano, Can Yaman ha intentado guardar silencio forzando su paciencia durante mucho tiempo contra las personas que mezclan constantemente su nombre, especialmente en el difícil proceso de separación con Demet Özdemir y la confusión que siguió. Sin embargo, las recientes palabras de Michele Morrone, Can y Demet son la causa de este caos, superaron el límite de resistencia de Can. Su amigo íntimo y representante resumió la situación con las siguientes palabras. Can lleva años librando su propia guerra, tanto su carrera como su vida privada no han sido fáciles. Pero si alguien sale y ataca su carácter con declaraciones injustas y calumniosas, no es alguien que se quede callado. Esta declaración fue donde se cruzó la línea roja para él. En medio de todos estos acontecimientos, se produjo otra sensación y a Demet Özdemir le gustó en secreto el post donde Can Yaman hizo su declaración. Sí, no has oído mal. El like de Demet se convirtió en agenda en las redes sociales en cuestión de segundos y la pregunta, ¿sigue Demet con Can?, empezó a sonar. Los comentarios que siguieron al like casi revuelven el medio. Demet aprobó la respuesta de Can a Michele. ¿Está el corazón de Demet con Can incluso después de años? Este like es un mensaje abierto tanto a Diletta como a Michele. El like fue retirado poco después, pero la captura de pantalla ya se había hecho viral en las redes sociales. Tras la dura declaración de Can Yaman, las miradas se volvieron hacia Michele Morrone. Y la esperada declaración no se hizo esperar. Michele escribió bastante asertiva pero sarcástica desde su historia de Instagram. Yo camino mi propio camino sola. Si puedo sobrevivir sin aferrarme a nadie, ¿por qué te molesta tanto? Bajo estas palabras, sin embargo, quedaba claro que Michele estaba ofendida y enfadada. La prensa italiana afirmó que esta respuesta en realidad contenía resentimiento, no confianza en sí misma. Algunas fuentes incluso escribieron que Michele lanzó su botella de agua contra la pared de rabia, en el momento en que escuchó la declaración de Can. El frente de Diletta Leotta también vuelve a estar en medio de los acontecimientos. El nombre de Diletta, que una vez ocupó un lugar importante en la vida de Can Yaman, se menciona esta vez junto a Michele. Los comentarios en las redes sociales sobre la aparición de Michele y su defensa en los últimos días suscitaron la siguiente pregunta. ¿Está Diletta ahora del lado de Michele? La declaración, yo solo apoyo a mis amigos, del frente de Diletta no fue muy convincente. Especialmente la semana pasada, cenar con Michele en el mismo lugar de Milán reforzó estas acusaciones. Ante todos estos tensos acontecimientos, el padre de Can Yaman también rompió su silencio. El padre Yaman, que hace tiempo que no aparece por aquí, declaró a un periodista. Can no se calla fácilmente, pero han desbordado su paciencia. Cada uno debe saber cuál es su lugar, si no, mostraremos ese lugar. Esta dura declaración provocó comentarios en las redes sociales. Detrás de Can, no solo están sus fans, sino también su familia. Y por supuesto, los comentarios del frente de Francesca Chillemi fueron la sal y la pimienta del evento. Francesca, conocida por su interés en Can Yaman, dijo mientras respondía a las preguntas en un evento de moda en Italia. Es bastante gracioso que dos hombres adultos hablen el uno del otro en las redes sociales.
Si hay sentimientos, hay que hablarlos, si hay ego, hay que reprimirlo. Aunque no quedó claro si con estas palabras se dirigía a Khan o a Michele, se vio que Francesca no tomaba partido, sino que se sentía incómoda con la situación. Según algunos, esta declaración fue una decepción hacia Khan, y según otros, solo fue una huida diplomática. Tras su diplomática declaración en la invitación a la moda, los pasos de Francesca Chillemi no pasaron desapercibidos. Su visita sorpresa al estudio de Can Yaman en Roma reavivó los rumores. Se vio que Francesca entró en la residencia donde se alojaba Can a 1 de la tarde en la que no había rodaje y salió 3 horas más tarde con una expresión muy feliz. La siguiente frase escrita en el post de Francesca en las redes sociales tras esta visita fue suficiente para avivar los ánimos. La verdadera amistad se mide por los lazos que permanecen intactos incluso en la tormenta. Mientras que las revistas italianas sugirieron que estas palabras eran un apoyo indirecto a Khan, la prensa turca interpretó este hecho como Francesca se pone del lado de Khan. El hecho de que no haya habido ninguna declaración de Diletta y Michele sobre esta visita ha aumentado aún más la tensión. Guardando silencio durante un día, Michele Morrone se dirigió a sus seguidores con un filosófico y sarcástico monólogo en un vídeo en blanco y negro colgado en las redes sociales. Algunas personas ni siquiera saben contra quién están luchando. La persona que creen que es el enemigo no es otra, sino ellos mismos. Quizá debería darse cuenta de que la soledad es un grito enmascarado de orgullo. Estaba claro que el destinatario de estas palabras volvía a ser Can Yaman. Sin embargo, Michele prefirió esta vez un ataque más profundo y psicológico. Según las acusaciones, Michele dijo a su círculo cercano: el punto débil de Khan es su ego, yo toco ahí. En medio de todo este caos, el silencio más notable vino de Demet Özdemir, que lleva un tiempo callada en el mundo de las revistas. Sin embargo, este silencio cobró sentido con la información entrante. Una afirmación del círculo cercano de Demet creó un efecto bomba. Demet se mantiene conscientemente en un segundo plano para proteger a su hijo de este caos. Pero sabemos que apoya en secreto la respuesta de Khan a Michele. Demet está muy enfadada porque Michele se está abriendo un espacio a través de Khan. Además, llamaron la atención las siguientes palabras utilizadas por Demet en su último post. Por muy alto que hablen algunos, lo que dicen nunca sustituye a la verdad. Muchas personas interpretaron estas palabras como una sutil referencia a Michele. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.